trabajo conmigo y con los hermanos, Padre, todavía no terminó. Sigue, Señor, hasta el día de tu regreso, Padre. En tu nombre santo. Decirle que no estoy predicando desde una condición, donde ya aprendí lo que le voy a predicar. Estoy siendo moldeado por la gracia de Dios y necesito la gracia de Dios en mi vida cada día y más en el contenido que esta mañana quiero predicar. Entonces, Santiago, el autor a la epístola de Santiago, era el hermano de Jesús y entonces uno de los predicadores más elocuentes de la época. Era un anciano, una guía por la iglesia de Jerusalén. No era el último en la comunidad. Y este hermano tan precioso advierte a los hermanos que no sean muchos los que se hagan maestros en la iglesia. Santiago también era consciente del severo juicio que les esperaba a él y a lo que esperaban y aspiraban a ser maestros en la iglesia. Mira la humildad de este hombre, de este anciano, que admite sus defectos en el capítulo 3, versículo 1. Admite sus defectos. Dice, son muchos mis defectos. Como de los muchos maestros que quieren ser enseñantes entre ustedes. Y después, en el capítulo 3, empieza a hablar de la lengua, del mal uso de la lengua. Y dice que el mal uso de la lengua es testimonio de lo que está pasando en nuestros corazones, de la verdadera condición en nuestro corazón. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: con ella, la lengua, bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Y ahí dice, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. No puede ser, dice Santiago. Y después dirige la pregunta a los hermanos, al capítulo siempre 3, versículo 13. Y está preguntando a los hermanos, ¿quieren realmente conocer a aquellos entre ustedes que son verdaderamente espirituales, sabios, inteligentes? Entonces prueben su conducta y las motivaciones de sus corazones. Santiago está diciendo, si estos hermanos están enseñando con una sabiduría que no es mansa, que no es humilde, que no es manso como nuestro maestro que dijo, aprenden de mí porque soy manso y humilde de corazón, entonces la suya no es verdaderamente sabiduría e inteligencia. Preparando el mensaje, me di cuenta cuántas veces como ministro, incluido yo, servimos para ser vistos, llamar la atención de quienes nos escuchan, en lugar de encarnar la humildad de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, usamos la sabiduría humana en busca de nuestra gloria, en lugar de la gloria del Padre? Enseñar desde un púlpito no es sinónimo de madurez espiritual. Estar acá no es sinónimo de madurez espiritual. Transmitir un mensaje no es sinónimo de madurez espiritual. Y esta mañana me estaba recordando las palabras de Jack Miller, el fundador de la organización del cual yo soy parte, que él decía, el predicador, si Dios es tan misericordioso con el predicador, cuánta gracia él tiene.
Me doy cuenta, hermanos, que cuando predico la palabra, realmente necesito recordarme cuánto Dios es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Porque no soy suficiente a la luz de la palabra. Santiago 3, 13 y 14 nos dice que es posible lastimosamente predicar la verdad y en el fondo mentir contra esa misma verdad. Dice, pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Podemos predicar la verdad mintiendo a la verdad misma, ignorando la condición de nuestros corazones. Santiago les llama a examinar entonces sus relaciones. Miren sus relaciones en casa, en la iglesia. Queridos hermanos, si están en continuo conflicto con su esposa, sus hijos, sus padres, sus compañeros de universidad, entonces significa que no están siendo guiados por la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué dice el texto? Es pura, pacífica, amable, conciliadora, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Si no, somos guiados por la sabiduría terrenal, animal. Santiago la define diabólica. Al capítulo 4, versículo 1, Santiago les pregunta a los hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? Entonces, ¿cuál es la origen de cada conflicto, de cada guerra, disputas entre ustedes? Y sigue diciendo, no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros. Santiago está diciendo, quiero que me puedan seguir, que los conflictos comienzan en el corazón, en sus miembros, en el profundo de mi ser. Cuando nuestras pasiones, nuestros deseos, como estaba diciendo también esta mañana Miqueas, sin hablar, el Señor nos guió. Cuando nuestros deseos, pasiones se vuelven tan insistentes que controlan nuestros corazones y están influenciando también nuestras relaciones a nuestro alrededor, la Biblia define esos deseos ídolos del corazón. Y mira, también algo bueno, también un deseo bueno puede volverse ídolos en nuestros corazones. La misma predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, el ministerio, el servicio, mi familia, el dinero, que es algo bueno, puede volverse ídolos cuando está tomando el lugar que solo pertenece a Cristo. Y mira, cada ídolo pide, exige adoración y servicio. Cada ídolo. Cuando hay un ídolo en mi corazón, está demandando adoración no solo a mí, también a los demás. Mira como el ídolo del control o el ídolo de la tranquilidad. Cuando un padre vuelve después de un día de mucho trabajo y quiere tener solo un poco de tranquilidad. ¿Quién no profesó estas palabras? Todos nosotros, volviendo a casa, una vez, decimos a nuestra esposa o a nuestros niños, amados hijos, mientras están ahí luchando y brincando sobre el sofá y le decimos,
quiero solo un poco de tranquilidad. Yo trabajo, si tenemos pan en la mesa es porque yo estoy trabajando y entonces soy digno de un poco de tranquilidad. Y mi tranquilidad, sin darme cuenta, se vuelve mi ídolo. Y entonces los niños saben que cuando papá vuelve a casa, los niños tienen que estar en silencio y tranquilos porque tienen que adorar el ídolo de papá. Porque si no estamos tranquilos, papá se va a enojar y nos vas a corregir. Mira cómo funciona. Y nuestro ídolo siempre exige adoración y servicio. Quiere que todos se puedan rendir enfrente de sí mismo. Y entonces, cuando el ídolo no está recibiendo la adoración y el servicio en mi corazón y de los demás, produce disputas internas y externas. Le doy un ejemplo práctico. Hace 3 meses, con la familia, estábamos en Springfield. Y ese domingo, era un domingo a la mañana, y ese domingo yo tenía que estar a las 9 en punto en una iglesia bautista. ¿Ok? Me pidieron algo que nunca hice, que no me gusta hacer, ondear la bandera. La cosa buena es que era la bandera del Paraguay. ¿Ok? Entonces tenía que ondear esta bandera y contar en pocas palabras lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas como misioneros. Ok, adivina la situación de mi familia esta mañana. ¿Éramos puntuales? No. Ok, íbamos tarde al culto. Ok, entonces mientras yo estaba ahí mirando el reloj, Miriam se estaba secando el pelo. Ajena a la guerra que estaba empezando en mi corazón. ¿Ok? Entonces esta guerra interna estaba creciendo y llegó un momento a las 8:45 que esta guerra se hizo pública. Y boom, explotó. Y sin amor y sin gracia, ataqué a Miriam, diciéndole, atacándole, que era ella la causa de nuestro retraso. ¿Es tan pecador nuestro pastor? Sí, le ataqué, diciendo, y ella era la que preparó los niños que estaban listos, porque ella les preparó. Bien, y yo estaba tan preocupado en ondear mi bandera. Y una vez en el choque, en el auto, en el coche, en medio del silencio general, yo estaba manejando, ¿ok? Y una dulce, pequeña voz se siente desde atrás, ¿okay? Se escucha. Era la voz de Irene, que me dice, mirándome en el espejo retrovisor, papá, no se trata así a mamá. No les estás hablando con amor. Vamos, papá, pídele perdón. Entonces las palabras de mi hija me traspasaron el corazón y tuve que pedir perdón públicamente de mi pecado. Fue tan público el pecado y tan pública fue la confesión. Pero mira, hermanos, como esa era una cuestión de corazón. La guerra había comenzado dentro de mí porque estaba yo adorando y defendiendo mi ídolo. ¿Quién puede adivinar cuál era mi ídolo? ¿Alguien quiere probar? Puntualidad, y atrás de la puntualidad, ¿qué había? Reputación. Y ego. Yo estaba adorando mi reputación.
Y Irene con amor, y el Espíritu Santo por medio de Irene con amor, desmascaró mi hipocresía. Esta mañana juzgué, condené, critiqué, pero como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, sin obtener nada. ¿Ok? Malhumorado, me puso al volante, vacío y sin paz. ¿Qué estabas haciendo? Estaba prácticamente buscando la manera de ganar mi justicia propia, llegando puntual a la iglesia, en lugar de recibirla del cielo por la sola fe. En este momento me comporté como un huérfano y no como un hijo amado. Y eso no significa no llegar puntual a la iglesia. No quiero decir esto. Es bueno llegar puntual a la iglesia. Pero si mi puntualidad, que esconde mi reputación, pide adoración, se vuelve un ídolo. Y yo estoy buscando la manera de ser justificado de Dios, no por la fe, sino por lo que yo hago, por lo que yo soy un buen religioso. Y Santiago usa palabras fuertes al versículo 4. Dice, gente adúltera. ¿Por qué les llama adúlteras? Adúlteros. Porque estaban creyendo que algo más que Cristo pudiera llenar sus corazones de verdad. Santiago define como diabólica esa sabiduría terrenal. Son palabras fuertes. C.S. Lewis dijo también que el diablo se convirtió en Satanás por culpa del orgullo. Y a menudo ignoramos que Satanás, el adversario, ama vernos en conflicto unos contra otros, promoviendo así la discordia entre nosotros. Por eso, por ejemplo, el versículo 7 nos recuerda, dice, resistan al diablo y él huyerá de ustedes. Volvemos al versículo 14. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mienta contra la verdad. Santiago está confirmando y está afirmando que pretender ser lo que realmente no somos es hipocresía. Significa mentir a la verdad. Y mentir a la verdad, Ananías y Zafira nos recuerda que significa mentir al Espíritu Santo. Y mentir al Espíritu Santo significa mentir a Dios. Según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21, dice, el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Solo aquellos que reconocen la verdad sobre sí mismos, sus condiciones espirituales reveladas por la acción, por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, con honestidad, contestando, respondiendo, con arrepentimiento y fe, dice la palabra, pueden venir a la luz del Espíritu Santo. Pero cuando mienten contra la verdad respecto a sus condiciones espirituales, estamos entristeciendo el espíritu y obstaculando esta obra renovadora y transformadora de Dios que empezó Dios en nuestras vidas. Nosotros somos el obstáculo más grande en nuestra vida espiritual, porque no estamos permitiendo que la palabra de Dios
en un conjunto, en una dinámica perfecta con el Espíritu Santo, pueda revelarme quién soy yo realmente. Por eso Santiago compara la palabra de Dios a un espejo, donde cada día tenemos que reflejarnos y recordarnos quién somos sin Dios y sin la gracia. Cuando yo empiezo, hermanos, sin este momento especial, donde miro el reflejo de mi naturaleza pecaminosa, enfrente de la santidad de Dios y de la necesidad de la gracia y de la suficiencia de la cruz para salvarme de mis pecados, mi día, hermanos, empieza muy mal y sigue muy mal. Yo necesito, es indispensable encontrarse con Dios en la palabra. Un héroe, Andrew Murray, dijo: la sinceridad ante Dios es el único fundamento sobre el que puede crecer la santidad. La honestidad es la puerta a la santidad. Si yo soy sincero en frente de la verdad y del Espíritu Santo, entonces el Espíritu no tendrá obstáculos para producir la vida de Cristo en mi interior. Cuando somos ungidos por esta sabiduría de lo alto, pasamos, hermanos, de ser hombres terrenales, con caracteres terrenales, en hombres celestiales, en los que habita el mismo sentimiento que había en Cristo Jesús, el cual tomó forma de siervo. Si somos ungidos por la sabiduría de lo alto, seguiremos el ejemplo de Cristo, el cual se desnudó, tomó un trapo y lavó los pies a sus discípulos. No es casualidad que Santiago 1:21 exhorta a la iglesia a recibir con mansedumbre la palabra de Dios plantada en ellos y a ser hacedores y no solo oyentes, engañándose a sí mismos. Hermanos, ¿sabes lo que más me da miedo, me aterroriza en mi camino espiritual? Ver pasar los años, mi esposa envejecer, mis hijos crecer, mi iglesia crecer y yo permanecer espiritualmente igual, engañándome a mí mismo de lo contrario. Mi grande miedo es que yo no crezca en los años que Dios tiene preparados para mí. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios, lo que realmente me tocó es que cuando el carácter de Cristo nos está formando progresivamente cada día, cada año, a la imagen de Cristo, es porque Dios intencionalmente, hermanos, se está oponiendo a mi orgullo. Resiste, se opone, dice: no puedes pasar. Yo no te permito crecer a la imagen de mi Hijo Cristo si eres un hombre o una mujer orgullosa. Santiago capítulo 4 versículo 5 y 6 dice: ¿o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es una gracia mayor. Dios te ama tanto
que quiere que resiste a tu orgullo, porque quiere que tú puedas experimentar la llenura, la plenitud de la gracia de Dios. Que, hermano, se manifiesta con poder solo en aquellos hombres y mujeres que se dejan humillar por la poderosa mano de Dios. Por eso Pablo dijo que Dios le dio una espina en la carne, para que él no pudiera enorgullecerse. Perdóneme mi itañolo. Así es. Dios amaba tanto a Pablo que no quería que después la revelación del cielo pudiera ser un hombre orgulloso. Él quería seguir trabajando y usando el hermano Pablo y llenarlo de gracia, que es igual a poder. Y entonces le dio una enfermedad por el resto de su vida. El hombre que sanó, que sanaba, el hombre que predicaba, se quedó enfermo todo el resto de su vida. Y lo vio como un acto de amor y de gracia, porque Dios quería que este hombre pudiera seguir recibiendo la gracia infinita de Dios. A menudo nos preguntamos, hermanos, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo crecer? Pero la pregunta correcta, a la luz de la palabra, debería ser: ¿cómo puede Dios, por medio de su gracia, hacerme santo? No nos olvidamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos anhela y quiere compartir con nosotros Cristo. El Espíritu Santo no quiere compartir nuestro mismo corazón con nuestros ídolos. El Espíritu Santo revela, glorifica y da testimonio de Cristo. Él está apasionado en conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sabes? Dios está más interesado, más apasionado, más involucrado a hacerte santo que tú mismo. A veces creemos equivocadamente que nosotros somos más interesados de Dios a ser santos, a ser transformados por la gracia. Es una obra de la gracia de Dios. Vimos Gálatas, como no solo somos justificados por la sola fe, también somos santificados por la fe y por el poder de la gracia de Dios. Crecemos poniendo nuestra fe en las promesas de Dios y en su poder para cumplir esas promesas en nuestras vidas. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron hombres con una grande fe. Hombres tan vacíos de su ego que recibieron la gracia. Crecemos cuando tenemos fe. El que cumple su obra en nosotros. Claro, Dios nos llama a cooperar con Dios. Dice: sometémonos, resistamos, acerquémonos, limpiemos, purifiquemos, afligámonos, lamentémonos, humillémonos. Entonces estamos cooperando con Dios, pero sobre la base de las promesas de Dios, porque Él dice la palabra que es Él que nos exaltará, es Él que nos transformará. Dios empezó una obra de gracia y Él quiere cumplirla con su gracia y te pide de no obstacular su obra. Dice la palabra: no tenemos porque no pedimos. Hermanos, no pedimos con insistencia
como aquel amigo que a medianoche se fue a su amigo a llamar a la puerta porque quería un poco de pan. Pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, dice el texto. No somos como aquella mujer sirofenicia que se acercó a Jesús con humildad, considerándose indigna de la gracia de Dios. Y cuando Cristo la comparó también a un perro Cristo la comparó. Ella, ¿cómo respondió? Sí, Señor, pero incluso los perritos comen el pan que cae de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, hágase lo que quieres. Pedimos para gastar, dice la palabra, en nuestros placeres. No somos como el primogénito, Cristo, que oró: Abba, Padre, todo es posible para usted, aleje de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces nuestras relaciones muestran este contraste tan claro. Y quiero terminando solo mostrando cómo esta sabiduría terrenal busca en sus propias acciones, religión, su propia justicia. Y es una sabiduría que no lleva a la paz, más a los conflictos, a la envidia. Y después hay esta sabiduría que llega de lo alto, que trae consigo una justicia externa a nosotros, una justicia divina, la justicia de Cristo, cuyo producto, hermanos, es la paz. Una paz con los hombres, que nace, da una reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y dice Gálatas que cuando recibimos la justicia de Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo que grita en nosotros: Abba, Padre. Y entonces, como herederos de Dios, recibimos también el poder por medio del Espíritu de vivir y amar como Cristo, caminar por el Espíritu y no caminar por la carne. Entonces, para terminar, para domar nuestra lengua, ¿qué necesitamos? A veces creemos que necesitamos más conocimiento, más experiencias, más encuentros, pero en casa la situación sigue la misma. ¿Cómo entonces podemos domar nuestra lengua? Solo por el poder de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser portadores de paz donde quiera que vayamos? Solo por el poder de la gracia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Mi oración esta semana fue: Giacomo, implora al Espíritu Santo que doble tu voluntad con la misma facilidad con que la caña se mueve al soplar del viento, en completa sumisión a la voluntad del Padre. Andrew Murray dijo: así como el agua siempre busca el lugar más bajo, así la gracia de Dios busca siempre al hombre, a la mujer más humilde. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Está excluida, decía el apóstol Pablo. La verdadera humildad es dejar de pensar en nosotros mismos. C.S. Lewis dijo: la verdadera prueba de la presencia de Dios es que o bien se olvida completamente de uno mismo, o bien se va a uno mismo, se ve a uno mismo
como un objeto pequeño y sucio. La humildad, hermanos, es olvidarnos de nosotros. Esta mañana estaba entrando en un conflicto y me di cuenta después, orando, que entro en un conflicto todas las veces que creo de ser algo o alguien en esta tierra. Cuando me siento algo de importante, alguien de importante, entonces ahí empieza el conflicto. Cuando me siento digno de respeto, de honor, de reconocimiento, que la gente me escuche. Cuando me siento algo, siempre es el comienzo del conflicto. Pero si yo me siento un siervo como Cristo se sentía, y entonces entro en una relación sin sentirme nada, enmerecido de la gracia, necesitado de la gracia, entonces no tendréis conflictos. Último quote. George Mueller dijo: hubo un día en que morí a George Mueller. Tengo que morir a Giacomo, a sus opiniones y a sus preferencias, a sus gustos y a su voluntad. No solo murió a sí mismo, morí también al mundo. Morí al mundo, a su aprobación y a su reprobación. Y desde entonces solo he tratado de mostrarme aprobado ante Dios. Señor Padre, esta mañana queremos venir hacia ti, Padre, en arrepentimiento y fe, Padre. Padre, no queremos, Señor, ser ciegos, Padre, sordos, Señor, a tu palabra, Padre. Queremos más, Padre, conocernos, Padre, como pecadores, Padre, necesitados de tu gracia, Padre. Padre, gracias, Señor, por cada conflicto en mi vida, por cada, Señor, relación rota, Padre, que muestra, Señor, la necesidad, Padre, la indispensabilidad, Padre, de tu evangelio, Padre. Yo te pido, Señor, de llenar mi vida y la vida de mis hermanos, Padre, de la sabiduría de lo alto. Padre, que pueda, Señor, con mis hermanos rendirme, humillarme, Señor, para que la gracia siga transformando mi vida a la imagen de Cristo, Señor. Te pido todo eso, Padre, en el nombre tuyo santo.